Lo primero que tenemos en este caso es, no se olviden que tienen una práctica, un ejercicio donde está determinación de población, determinación de lo que es natalidad, fertilidad y mortalidad, ¿no? Ese ejercicio, por si acaso, ya está planteado, es para entregar el 29 de junio. Lo vamos a ver, está publicado el 17 de junio, entonces ya lo tienen hace varios días. Y está aquí los datos. Similar a lo que hemos hecho en clase, pero con otros datos. Lo que hay que hacer es sacar las columnas que hemos determinado y elaborar, ¿no es cierto?, todo el análisis y sobre todo las interpretaciones a modo de practicar, tal como lo hemos hecho. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer para que no todo sea sobre 100. Entonces, esto va a aliviar un poco y que tengan una parte práctica también para entregar. Ahora, con respecto a las temáticas, lo he separado de esta forma. Las estimaciones de población, está su ejercicio en Excel y está su video. Sobre natalidad, su Excel, su video. Sobre mortalidad, su Excel, su video. Se lo he cortado en partes para que tengan separado. Si bien todo ha sido una clase, pero lo he separado por temáticas. Y también está lo que vamos a ver hoy, regla de 3, su parte teórica. Y también un artículo que vamos a comentar sobre lo que es la regla de 3 o sobre ciertas condiciones que se deben cumplir en el área de salud. Pero esto no entra al examen. O sea, me refiero al material de apoyo, ¿no? Los ejercicios que vamos a ver, sí, pero va a ser algo muy pequeño. Va a ser un recordatorio, como dije. Pero es regla de 3 en salud. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Una pregunta que me hicieron es, ¿hay teoría? Yo les dije, sí. La teoría es de demografía. En demografía estaba todo lo que hemos visto sobre población, natalidad y mortalidad, porque la demografía habla sobre la población, su incremento, su disminución, y hablaba sobre fecundidad, mortalidad, todo lo que es la migración y demás. Entonces, esa es su parte teórica. Entonces, no es que no hay, esa es la parte teórica del tema que hemos llevado adelante para este final. Esa partecita, por favor, también es un recordatorio, ¿no? Cuidado con que el día del examen, ¿acaso había teoría? Pues sí, sí lo dijimos. Si está ahí, demografía tiene sus ejercicios. Y los ejercicios son población, natalidad y mortalidad. No podemos hacer migración ni emigración por una simple razón. El control que tiene nuestro país sobre esos datos no es preciso. Uno puede salir del país o entrar al país con facilidad, eludiendo controles, porque no tenemos un control riguroso. Entonces, cualquier dato de migración o emigración tiene un alto porcentaje de error. Entonces, vamos a hacer cálculos de lo que sí tiene un bajo porcentaje de error, que es las poblaciones que se calculan mediante datos de censos, las tasas de estadística de natalidad y mortalidad, porque tiene registros, y es eso, ¿no? Y la regla de 3, que es lo que vamos a ver ahora. No sé si hay alguna consulta sobre las temáticas, algo, tal vez eso es lo primero que debo preguntar, si hay alguna duda de lo que se va a evaluar, demografía y ejercicios de población, natalidad, mortalidad, en su parte escrita. Y en su parte oral, hemos dicho que va a ser interpretación de algún resultado, ya sea de población, o de natalidad, o de mortalidad, y a solicitud de la coordinadora, regla de 3, que ahora lo vamos a recordar. A ver, creo que no hay consulta al respecto. Entonces, veamos esto. O sea, cuando hablamos de una regla de 3, es simple. O sea, hay una forma simple de plantear la regla de 3. Vamos a plantearlo acá. A ver, de un modo fácil. Si yo tengo un frasco de algún medicamento
que tiene un contenido de 100 mililitros, entonces, si yo tengo 5 frascos del mismo producto, ¿cuántos mililitros tengo en total? ¿Alguien puede decir? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es? ¿Cuánto saldría? Si un frasco tiene 100 mililitros, en 5 frascos, ¿cuántos mililitros tengo? 500, no sé. Correcto. A eso se le llama incremento proporcional, porque es hacer esta operación 5 veces. Es sumar cada frasco de 100, 5 veces, son 500 mililitros en total, distribuidos en 5 frascos. Pero generalmente hacemos la regla de 3 en este sentido. Si esto es X, porque desconozco ese dato, decíamos en colegio, tienes que tener 3 datos. Tengo aquí 1, 2, 3 datos. Puedo hallar el cuarto dato. Perfecto. ¿Cómo sé ese dato? Tienes que multiplicar los valores en diagonal. Allá, eso se multiplica. Sí, debes multiplicar 5 frascos por 100 ml y dividir entre el paralelo. El paralelo es un frasco, el dato de un frasco. Entonces, dividido entre un frasco. Hacemos las operaciones, frasco con frasco se va. 5 por 100 nos va a salir 500 ml. Dividido entre 1 va a seguir siendo 500 ml. Entonces es 500 ml. Pero la regla se plantea de esa manera. Diagonal multiplica, paralelo, ¿qué hace? Divide. Entonces, esa es la regla de 3. Pero alguien me dirá, pero yo sin regla de 3 hubiera sacado eso. Claro, pero le estoy poniendo un ejemplo sencillo. Por eso decía que es un incremento proporcional. Porque la regla de 3 solamente es calcular una proporción. O sea, un valor duplicado, triplicado, quintuplicado, depende. Pero básicamente es eso lo que hacemos. Es sacar una proporción, una cantidad uniforme que incrementa o disminuye. Por eso algunos dicen la regla de 3 se aplica de forma directa o de forma inversa. Claro, o sea, puede ir en aumento o en disminución. ¿Cómo es eso? Claro, a ver, si yo te digo, entonces, medio frasco, ¿cuántos ml tiene? Obviamente eso es en vez de ir en aumento, va en disminución. Esa es una regla de 3 inversa. ¿Sí o no? Y alguien me dirá, a ver, si un frasco tiene 100, la mitad de un frasco, ¿cuánto tiene? 50. ¿Está? O sea, es simplemente eso. La regla de 3 puede ir en aumento, que es en proporción directa, o en proporción inversa. O sea, en vez de aumentar, quiero calcular menos cantidad. Pero al final aplicas lo mismo. Siempre el dato que tienes va a dividir el paralelo y el diagonal va a multiplicar. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, pero eso es fácil. Bueno, yo espero que estén diciendo eso en este momento, que es fácil. Y tiene que serlo, porque es que lo que ocurre es que a veces tenemos que calcular ya en el área de salud proporciones de dosis. Y ahí es donde ya toma importancia esto. Si no calculas correctamente la proporción, puedes estar generando algún daño, tal vez no muy relevante, o quizá relevante. A ver, en esto vamos a tratar de ser enfáticos, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. A ver, vamos a plantear primero esto. Nos dice este ejercicio simple. El médico le receta a un paciente 200 miligramos de ampicilina cada 12 horas.
¿Cuántos ml se le debe administrar de este medicamento? Datos. Este fármaco se encuentra en una presentación de 500 mg, 500 miligramos, en 12 ml de diluyente. Con estos datos, la dosis prescrita por el médico, vamos a hacer nuestra regla de 3. Entonces, si un médico indica que el paciente debe consumir 200 miligramos cada 12 horas, el dato que nos proporcionan es que el medicamento viene en una presentación, ¿no? En su caja o en su envase, viene de 500 miligramos su frasquito para un diluyente de 12 ml. Entonces, tiremos acá, si 500 miligramos es para un diluyente de 2 mililitros, la pregunta, ¿cuántos mililitros debo dosificar si la prescripción es de 200 miligramos? Entonces aquí sería X. ¿Cómo hago mi regla de 3 acá? ¿Cuál multiplico primero? Primero, esta es una regla de 3 de proporción directa o de proporción inversa. ¿Qué dice? La directa, sí. ¿En aumento o en disminución? Vamos a plantearlo así. Estoy calculando la dosis en aumento o en disminución. O sea, una proporción que va en aumento o una proporción que va en disminución. Disminución. Disminución, correcto. Esa es una situación primero, ¿no? Eso de una dosis alta, quiero calcular una dosis baja, según la prescripción del médico. ¿Cuál multiplico entonces? A ver, dígame. 200 200 mg por por, la dilución. ¿por cuál? La dilución, 2. 12 ml. Perfecto. Y divido entre La presentación, 500. 500. Claro. Multiplicas diagonal, divides paralelo. Multiplico diagonal, divido entre el paralelo, el dato paralelo. ¿Esa? Simple. ¿Qué hacemos acá? Eliminamos mgs, mgs. Va a quedar en ml. Perfecto. A ver, puedes hacer con calculadora, pero esto también se puede hacer directo. Vamos a dividir entre 100. 200 dividido entre 100, 2. 500 dividido entre 100, o eliminando 0 si quieres, va a quedar 5. Ahora, 2 por 2, 4 ml. Dividido entre 5. ¿Cuánto es el resultado? 4 entre 5. 4 kilos. 0.8. 0.8 ml. 8 Esa es la proporción. Sabemos que los medicamentos vienen en una presentación, un frasco, y generalmente vienen con un dosificador, que por lo más común es un vasito graduado o una cucharilla graduada o una jeringa, dependiendo del tipo de presentación que quiere utilizar la empresa y la edad también. Incluso vienen en dosificadores en forma de avioncito, ¿no? Cuando es para niños, para hacerles el juego del avioncito, pero están graduados por esa razón, porque muchas veces la prescripción. Pero ¿cuál sería la correcta? Tendríamos que decir 0,8 ml es la dosis a aplicar equivalente a 200 mg, 200 miligramos, cada 12 horas. Ahora, ¿y qué pasa si me equivoco acá? Si hago una mala operación. Si en vez de dividir entre 500, divido entre 200 por una mala aplicación de la regla de 3. Entonces voy a obtener un dato que quizá
como dijimos, puede ser irrelevante o puede ser muy relevante, dependiendo del tipo de medicamento y los efectos que tenga. Ahora, ¿nos vamos a arriesgar a cometer ese error? No, imposible, no puedes cometer error. Entonces, en un ejercicio simple, o sea, que en hojas no representan nada, cuando lo estás aplicando en la realidad, sí. Y de ahí es que tienes que tener la certeza y la seguridad de lo que has hecho está bien, de que has hecho correctamente el cálculo de la regla de tres. Ahora, yendo más lejos, este tipo de cálculos, por ejemplo, que parecen superficiales, a veces en ciertos sectores pueden costar la salud de un paciente, o peor aún, pueden generar incluso una desgracia por un mal cálculo, que ha habido casos. Ha habido casos donde por una mala aplicación de una dosis se ha generado todo un daño a la salud, o los han dejado en estado vegetal, o con una alergia permanente, o con un daño permanente. Evidentemente, mucho depende del tipo de medicamento, pero ojo, no se puede uno equivocar en eso. Sobre todo cuando estás ya en el campo, ¿no? O sea, en el área donde trabajas, en el contexto de la labor profesional, no se puede uno equivocar. Sin ir muy lejos, por ejemplo, ¿quiénes más aplican esto? Los bioquímicos. Yo trabajaba en la industria farmacéutica y trabajaba con bastantes bioquímicos farmacéuticos, y esos bioquímicos me hacían a veces coordinar o interactuar con personal de salud, a veces médicos, internistas y demás, cuando explicábamos el tema de los medicamentos, de la producción, del proceso y demás, que teníamos que a veces capacitar sobre nuevos medicamentos. Ocurría lo siguiente. En la parte matemática que me pedían explicar sobre dosificaciones, yo lo hacía, evidentemente, pero pasaba lo siguiente. En industria farmacéutica hay lo que llaman la formulación. Le llamamos fórmula maestra a la fórmula que uno elabora y registra en el Ministerio de Salud para un determinado medicamento con una determinada presentación. Ahora, ¿qué ocurría? A veces esa fórmula, digamos, es para un lote de 10.000 unidades, y nos pasó una situación, digamos. Nuestra fórmula es para producir 10.000 unidades. Perfecto, está aprobado, está certificado, está todo correcto. Entonces, no hay dónde equivocarse, siempre utilizamos la misma fórmula. Pero pasa que, me acuerdo en una ocasión, hubo bastantes incendios forestales en la Chiquitanía, hace muchos años atrás, y nos pidieron donaciones a todas las industrias farmacéuticas, donar productos, sobre todo aquellos que vayan un poco a beneficiar a esas personas damnificadas por quemaduras, por un tema de se lastimaban heridas y demás. Y a nosotros específicamente nos pidieron diclofenaco en gel. Entonces nos decían, por lo menos, esa vez nos autorizaron a que hagan partidas de medio lote. Entonces, ¿qué quería decir? Que nos he dicho, donen lo que es un lote normal, hagan medio lote, que es 5.000. Ah, ya, perfecto. Teníamos la autorización, entonces, ¿qué teníamos que hacer con la fórmula? A ver. Si tenemos la fórmula para 10.000, ¿qué teníamos que hacer si queremos hacer 5.000? Hacer una regla de 3, ¿no es cierto? En este caso, con disminución de cantidades. Pero al momento de hacer la reformulación para este lote de 5.000, la regente farmacéutica cometió un error. Una bioquímica con 20 años de experiencia cometió un error. Se le fue un 0, y un lote evaluado en $1.500 se fue al tacho. Porque la formulación generó que ya no sea diclofenaco en gel, se volvió diclofenaco líquido. Y no tenía el efecto ni nada que corresponde a un diclofenaco. Cuando se hizo las pruebas de estabilidad en control de calidad, era un producto irrecuperable.
Entonces se tuvo que botar y desechar todo ese medio lote. Ahora, ¿quién asume esas consecuencias? ¿La empresa o el profesional que ha hecho la reformulación? ¿Qué dice? ¿Quién asume? A ver. ¿No dice nada? O sea, ¿nadie asume? Desde luego que ha asumido la profesional. Desde luego, eso es irrefutable, porque su trabajo se le paga un sueldo y un sueldo considerable justamente por no cometer esos errores. Y esa vez se le fue. En la empresa no hay se le fue. En una clínica no hay se me fue el dato. En un hospital no hay, es que me he equivocado y como me he equivocado, siempre alguien va a pagar el error, ya sea de forma sancionatoria, de forma económica, incluso con el mismo trabajo. Entonces no es para dejarlo, para tomarlo a la ligera, las operaciones que manejan. Pueden tener un costo muy significativo en adelante. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, esa es la parte, ¿no?, que me decía repasarlo un poco. Si bien el ejercicio no es complejo, como ven, es una formulación, plantea la regla de 3 y te sale el resultado. Entonces, acá veamos, vamos a ver unos tres ejemplos. Pues como dije, es un recordatorio simplemente esto, pero que nos sirve para aplicar. A ver, acá el ejercicio 2 dice, debemos colocarle a un paciente 80 miligramos de paracetamol de una presentación de 1000 miligramos en 200 ml de disolución. Entonces, a ver, planteamos esto. Tenemos primero la presentación. Es un producto, en este caso es paracetamol, de 1000 miligramos para 200 ml de dilución. Ahora, la dosis que nos preguntan es, necesitamos aplicar 80 miligramos. 80 miligramos. Entonces, ¿cuántos ml tenemos que dosificar? ¿Cómo sería la regla de 3? A ver, ¿cómo sería? 8 miligramos, 80 por 200 ml de dilución. 200 ml dividido entre 1000 ml. Representación. Ahora, mg con mg se va a ir, entonces el dato va a quedar como mililitros, porque es el único dato. Ahora, puedes hacerlo directamente en calculadora, ¿no? 80 por 200 dividido entre 1000. Sin ningún problema. Pero yo aquí puedo hacer simplificación. Voy a dividir entre 200. 200 entre 200, 1. 1000 entre 200, 5. 80 por 1, 80. Puedo hacer más simplificación, ¿no? Que cuando estamos en el área de salud, lo más importante, dentro de los aspectos más importantes, son los registros. Los registros significan anotaciones que debemos hacer, incluso si se trata de alguna formulación. Es decir, uno tiene que tener su libreta de anotes donde se anota todas las cosas más importantes. Y entre esas cosas importantes están los cálculos que pudo haber realizado. No está de más que hacer que alguien te lo verifique. Es decir, he hecho este cálculo, a ver, compruébalo, o sea, estos son los datos. Si coincides, ya tienes certeza, mayor certeza, cuando el producto es de alto riesgo. Sobre todo cuando el producto puede generar un daño significativo en la persona. Cuando el producto no es muy significativo,
No quiere decir que los podamos equivocar. Lo que quiere decir es que quizá un error no va a representar demasiado, pero aún así no debe haber errores. No debe haber. Entonces todo debe estar en registro. ¿Qué hora se ha dosificado? ¿Qué proporción se ha calculado? ¿A qué paciente se ha aplicado la determinada dosis? ¿Por instrucción de quién? Porque a veces pasa determinadas cosas. Yo recuerdo en un hospital lo que pasaba, incluso estando yo de paciente, tampoco era un paciente muy bueno que digamos. Cuando uno está en el área de salud, hace preguntas que están relacionadas con sus alumnos. Y entonces, si tú estás internado y tienes cierta idea, sobre todo en mi caso, sobre medicación, sobre medicamentos, entonces no me podían tomar el pelo fácilmente. Con qué medicamento era, para qué servía, incluso su procedencia, su industria, su calidad y demás. Pero ahí noté ciertas cosas. Por ejemplo, la primera, cuando hablamos de calidad, pasaba esto. Les voy a poner el dato bien sencillo para el ejemplo de registros. Decían, los hospitales privados te cobran según lo que te van dosificando, ¿no? El tipo de medicamento, te van cobrando todo, hasta los guantes. Y entre una de esas, yo pedía a licenciadas, los que traían, ¿no es cierto?, los medicamentos, les decía, les preguntaba, ¿qué producto es el que me están colocando? Primero, mediante intravenosa, por suero. Me decían, este es suero fisiológico, este es tal cosa, ya, perfecto. Cuando era un medicamento, decía, pero ¿me puede prestar el prospecto para sacarle una foto? Y me decían, no, no puedo. ¿Por qué no? Yo tengo que saber qué es lo que me están colocando. Y me decían, no, pero tienes que tomar pastillas, ordena al médico. Puede ser que ordene el médico, pero el médico no mande mi vida. Yo quiero saber qué medicamento es, sus indicaciones, sus contraindicaciones. Por favor, préstame el prospecto, que sé que lo tienen en sus registros, en archivos de registro. Y cuando se dio cuenta que, evidentemente, podía ir más lejos en mi requerimiento, porque podía pedir directamente al médico o a la licenciada encargada y demás, o hacer que mi familia pida todos esos registros, porque no es que me pongan cualquier medicamento. ¿Por qué lo hacían? Pero yo sé bien que en licitaciones, cuando hacemos licitaciones, hay una situación. Las cajas, los seguros, piden siempre, adjudican medicamentos los más baratos. Pongámoslo así. Si estoy en un lugar donde la atención es privada y me cobran por el tipo de medicamento, yo prefiero un medicamento de procedencia de Alemania, a que me pongan un hindú, sobre todo para lo que estaba padeciendo en su momento. Entonces, cuando veo el prospecto, ¿qué me estaban poniendo? Hindú. Pero ¿cómo me estaban cobrando? Como alemán. ¿Se dan cuenta la diferencia? Claro, me decían, le hemos puesto el mejor medicamento, supuestamente alemán en los registros, pero era un hindú. Y con todo, a partir de ahí yo pedía prospectos de todo. Prospectos, quiero ver el prospecto, quiero ver el sustento del medicamento, porque es un derecho que tienen los pacientes. No es porque me lo estoy inventando yo. Yo tengo que pedir el reporte. Puedo pedir, no es que tengo, puedo pedir. Y ahí venía el detalle. Y a veces ocurría que a las licenciadas les preguntabas, no vienen a veces 3 de la mañana y demás, les preguntas, por favor, ¿me puede decir qué es lo que me está colocando y cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones? Porque este medicamento no lo conozco. Y no te dicen, te va a hacer bien. No, 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 no es que me va a hacer bien, me tiene que decir, o sea, usted es la que está aplicando. Por lo menos ha leído el prospecto, la posología del producto, que es su composición base, tal vez me puede decir, o su indicación y contraindicación. Por lo menos decir para qué es, no que me va a hacer bien, esa no es una respuesta. Entonces, como os dije, no era un paciente muy paciente que digamos, pero es que yo he visto las consecuencias que tiene el no hacer eso. ¿En qué sentido? Que en una internación anterior que tuve, veía como un error, por error, a un paciente que, yo vi eso, estaba en la cama 1,
Había 4 camas. Cama 1, cama 2 estaban ocupadas. La cama 3 estaba libre y yo estaba en la cama 4. ¿Qué hicieron los pacientes? Evidentemente, en una situación de incomodidad, se fatigaron en una cama, se cambiaron de cama. O sea, se cambió a la cama 3 uno de los pacientes y al ver que no estaba en la cama 2, le estaba queriendo colocar la medicación al de la cama 1. Estimo que era una persona nueva, que no conocía el paciente, no lo sé, pero se estaba equivocando con la dosis, con la medicación. Si no era el paciente que le dijo, pero a mí no me estaban colocando solamente inyectables, ¿por qué me están dando ahora pastillas? Le pregunto. No, de usted siempre sí pastillas. ¿Podría revisar? Cuando revisa, ¿usted es el señor tal? No, él es el de la cama 3. Hay esas cosas. A veces ocurren situaciones que uno debe tratar de evitar. Entonces, los registros son importantes en el área de salud, sobre todo ustedes que van a manejar bastante, registrar todo, todas las novedades. Yo anotaría todo lo que sea novedad, porque en ese registro puede estar una verdad. Eso es lo que decimos siempre, ¿no? En ese registro puede estar una verdad. Entonces, es mejor tener registrado todo. Todo. Si alguien te ha mandado a hacer una cosa, entonces di tal persona ordenó hacer esto y se hizo en tal hora, de tal forma. Perfecto, anotate, porque eso es como un sustento que puedes tener. La memoria es frágil, a veces te olvidas y a veces es el dice y no dice. Pero no me ha dicho, no te he dicho. Y ahí ya estás en una situación de la palabra de uno versus la palabra de otro. Pero si tienes un registro, por lo menos, tú puedes decir, yo tengo la costumbre de anotar todo y me he anotado. Aquí está la nota. Tal fecha, tal hora, bien anotado. Con eso, te salvaste. Te salvas de un problema. Entonces, los registros son muy importantes y también esto entra dentro de los registros. A ver, se va a cortar la sesión. Por favor, ingresen al mismo enlace inmediatamente. Vamos a ver este caso y un artículo más y con eso vamos a concluir. Vamos a aclarar dudas, consultas sobre algo más que pudiese haber. Como les dije, esta es una sesión breve. Más que todo ha sido para reforzar esto y algunas... Vamos a ver este más. Bueno, uno más también. Para reforzar. Acá dice, se debe administrar 125 miligramos cada 8 horas del antiepiléptico fenitoína. ¿Cuántos ml se debe colocar al paciente? Depende. Su presentación de ese medicamento es de 250 mg para un diluyente de 5 ml. Entonces, nos pide 125 mg para hallar la cantidad de ml. En algunos casos, podemos ver la lógica de la proporción. Por ejemplo, esta es proporcional en disminución. ¿Cuánto es la mitad de 250? Casualmente. ¿Cuánto es la mitad de 250? 125 Luis. Entonces, la mitad de 5 ml, ¿cuánto es? 2,5 ml. Hay veces que uno hace este tipo de operaciones, lo que acabo de hacer, ¿no? Pero esa es la mitad, entonces la mitad. Y lo administras la mitad. Pero la mente es frágil. No es prudente hacerlo de forma directa, así como acabo de hacer. Les dije una recomendación muy importante en el área es el registro. A ver, para hacer un medicamento, por ejemplo, nosotros, incluso para hacer algo tan fácil de producir para un medicamento de uso tópico, en este caso, por ejemplo, una oxigenada o alcohol medicinal,
ejemplo, nuestros registros de producción eran entre 15 a 20 hojas de información, de paso a paso cómo se ha fabricado el producto. Y la mayoría son formatos que tienes que ir llenando a mano, porque tiene que estar con certeza de que alguien lo ha hecho. Y en cada hoja pone la firma, quién ha elaborado eso. Por si, quién ha hecho la formulación, quién ha hecho la preparación, quién ha hecho la dosificación, quién ha hecho los controles, quién ha verificado la materia prima, quién ha verificado el tipo de agua, quién ha verificado las pruebas de estabilidad, las pruebas de control de calidad que tiene, quién ha asignado la fecha de vencimiento, quién ha etiquetado y quién ha despejado el producto para llevar al almacén. Todo está firmado y registrado. ¿Por qué? Porque, repito, el registro puede tener una verdad. Y eso lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Asumir ciertos resultados sin tener la prueba del procedimiento, te puede generar una consecuencia. Entonces, no se acostumbren a hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? La formulación, por muy obvio que sea la respuesta. Entonces dirás, no, tengo que hacer lo correcto. 125 miligramos por 5 ml. Dividido entre 250 miligramos. El resultado es, ¿cuánto? 2,5 ml. Ah, ya, perfecto. Aquí está tu procedimiento y aquí está tu resultado. Por muy obvia que sea la respuesta, repito. Estamos en el área de salud y el registro es importante. A ver, ahí está. 2,5 ml. A ver, esta más y doy por terminado la regla de 3. Un paciente necesita recibir 20 miligramos de gentamicina y el fármaco se encuentra disponible en el hospital, una presentación de 80 miligramos con 2 mililitros de diluyente. ¿Cómo calcular la dosis exacta en mililitros? Bueno, planteamos primero, si la presentación es de 80 miligramos, 2 mililitros, entonces calcular 20 miligramos nos supone diagonal 20 por 2. Dividido entre el paralelo, 80. Igual, ¿cuánto sería esto? $80 por 2, 40. 40 entre 80. ¿0,5? ¿Puede ser? A ver, 0,0 se va. 4, 1, 2. Sí, 0,5 meses. ¿Correcto? 0,5 ml. Entonces, ahí está. Es lo que tenemos que dosificar. Entonces, el área de salud requiere eso. Ahora, para ir cerrando esta temática, hay algunos errores en la enfermería que se deben tomar en cuenta. Es un artículo que lo tienen publicado, solamente es para lectura complementaria, para que conocimiento, pero lo que me interesa es esta parte. Las reglas que tiene, 10 reglas básicas. A ver, en el tema de las reglas para administración de medicamentos, una regla importante es que se dispense el medicamento correcto. Si uno ve una cápsula, por ejemplo, los medicamentos que vienen en cápsula, dependiendo del tipo de empresa, si sería, incluso los colores definen al tipo de medicamento.
hasta ahora yo recuerdo, por ejemplo, en la empresa donde estaba, la ampicilina tenía color amarillo y negro. La amoxicilina guindo con blanco. La amoxicilina, ampicilina, tetraciclina en ese entonces, me acuerdo que era azul con blanco. Había otros medicamentos más. Esos son los tres que manejábamos, sobre todo en cápsulas. Pero eran ya colores establecidos y registrados. Pero había otra empresa que registró con otros colores y se confundía con el nuestro. Es decir, si de nosotros era azul y blanco, el mismo medicamento de ellos era guindo con blanco. Que no sé cómo les aceptaron, porque no puedes aceptar los mismos colores que utiliza otra empresa cuando ya está registrado un medicamento específico. Pero les aceptaron. Y había esa confusión. Ganamos una licitación, metimos nuestros medicamentos, y ellos también ganaron una licitación, metieron otro medicamento, pero con el mismo color de cápsulas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo lógico, una confusión. En su almacén, en esa caja, no es error nuestro. Nosotros entregamos lo que es. Pero ellos al momento de dispensar lo hacen por sachets. Entonces ya ahí alguien se ha confundido, desde luego, por los colores, basado en el ojo y los colores, y la poca gana de leer el instructivo del medicamento ha generado confusiones en dosis, donde les han dado, en vez de amoxicilina, ampicilina. Eso después nos debemos enterar, ¿no? Lo que va a ocurrir. Y el rollo que se ha armado, sobre todo los médicos. Porque era cuestión de voltear y leer el sachet. Pero vean que, no se olviden, somos personas que cometemos errores. Entonces siempre decíamos una frase, ¿no? En el área de salud, cuando aplicamos, sobre todo cuando se trata de medicamentos, siempre tienes que pensar que el que te antecede se está equivocando, porque lo tienes que volver a verificar. Es decir, si a mí me dicen, te estoy enviando este medicamento ya contadito, lo tengo que volver a contar, porque tengo que pensar que el que me antecede, el que me está enviando, se ha equivocado al contar. ¿Me entienden? ¿Y eso por qué? Por un tema de seguridad o doble control. Entonces, de medicamentos, primero verifiquen que sea el medicamento correcto. Porque a veces pasa que el médico, a lo apurado, dale, eso tienes que darle, va. Pero ¿para qué paciente? Se puede equivocar de paciente. Pasa muchas veces. Que está pensando en un paciente y con esa idea se va y bueno, prescribe con una situación que no corresponde. Por decir, dale ese medicamento, pero tiene alergia a ese medicamento, bueno, le genera alergia al paciente. Entonces, sí, tienes recién, revisa la historia, tienes, entonces dale eso. Vale, una licenciada alerta y pendiente de todo con sus registros se va a dar cuenta en el momento de cualquier situación y puede generar una corrección. Por eso siempre piensen que el que les antecede es equivocado. Y verifiquen por si acaso, para constatar la información. No está de más. Que sea el paciente correcto, ya les he comentado qué pasa, ¿no? Que si te equivocas de paciente. Siempre registros, estar atentos. No puedes desconcentrarte en tu área. Han elegido un área muy bonita, pero también con mucha responsabilidad. Que la dosis sea la correcta, justo lo que estamos viendo. Estamos viendo un artículo internacional de errores muy comunes que ocurren en centros de salud. Entonces, no es algo que nunca ha pasado, siempre pasa, pero tenemos que ver la forma de que ya no vuelva a pasar, ¿no? De que sea la vía correcta, la hora correcta, ¿no? Si dice cada 8 horas, pues dice cada 8 horas, no a la hora que uno se acuerda. Así es que no se nos olvida, yo me acuerdo de esto, a ver, siempre, bueno, no me ha pasado a mí, pero si me pasaba, se iba a llevar su, como dicen, su regañada fija,
pero con pacientes que estaban al lado mío yo veía. Por decir, su suero, digamos, está calculado por horas, no está fraccionado hasta qué hora tiene que ser. Pero a veces no sé si calibraban mal o qué, entraban una y otra vez, medían, algunos con sus anotes, tomaban, medían la presión, medían la temperatura y demás. Bueno, formalidades que está dentro de lo que uno sabe que hay que atenerse, pero y una de esas, digo, el suero de aquel señor tenía que terminarse, se tiene que terminar dentro de 2 horas, pero no está ni en la cuarta parte de consumo. Vale decir, si el suero le dura 6 horas, o tenía que durarle 6 horas, falta 1 hora para que concluyan las 6 horas y no ha llegado ni a la mitad. No sé, algo para mí está mal, ¿ves? Y agarra y dice, sí, tienes razón, agarra y lo abre al máximo para que se acabe 1 hora, como si fuera esa la solución. Y eso que entran a cada rato. Entonces, ¿qué es verificar? Evidentemente eso simplemente no le iba a hacer nada, estoy de acuerdo con eso. Pero no es la forma, ¿no? Estamos hablando de procedimientos incorrectos. Cosas que ves y van a ver, a veces es un comentario y dicen, bueno, te has olvidado, no pasa nada, pero no dejes, no te acostumbres a que no pasa nada, porque algún rato cuando pase algo puede ser más grave. Entonces siempre hay que estar atento a todo y todo tiene que estar anotado. Los registros de medicamentos administrados, que es decir, las anotaciones clave. Si tienes acceso al prospecto o a lo que es el prospecto interno o a la posología que llaman otros del medicamento, mejor si lo tienes registrado. En un hospital me acuerdo que en digital les enviamos, o sea, escaneaban de forma digital y le subían, ¿no?, a una aplicación que era para todos, entonces podías ver incluso el registro, la caja, el envase, el número de lote, todo del medicamento. Ese es un nivel de control muy interesante, pero eso ya es un avance tecnológico, ¿no? Pero es siempre importante. Siempre importante. No les vaya a pasar que estén llevando el medicamento y esté vencido. ¿Qué pasa, por si acaso? Las cosas que uno escucha en hospitales, lo que pasa. Y lo sé de las mismas personas que administran el hospital, por si acaso. Ocurre eso. Eso es porque su encargada de bodegas, su encargada de almacén, la encargada de farmacia, prácticamente hay que retirarla o hay que despedirla. Si te vence un producto es culpa de la que se encarga de almacenes. Porque por ley los medicamentos se pueden cambiar, pero hay un plazo para hacer el cambio. Pero si no lo haces, si no has informado, no por arte de magia te va a decir, me estoy por vencer, ¿no? Entonces ya, cosas que pasan. Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que recibe. Esta es una regla, no es un privilegio. ¿Y cómo vas a informar si no sabes? O sea, que te toque un paciente fregado y que te diga, a ver, ¿qué vamos a ver? Si tu paciente es un médico, te va a preguntar, ¿sí o no? Ustedes mismos lo harían si estuvieran internados. Dirían, a ver, ¿qué me estás colocando? Digo, tienen idea y lo harían. Porque con eso puedes estar evitando un error o una confusión. Entonces, informar al paciente y instruir sobre los medicamentos que recibe, claro que sí. Por mucho que se enojen los médicos, incluso, yo me acuerdo una infectóloga, la más reconocida en Cochabamba, para un pariente le pregunté, ¿qué es lo que le está colocando? Me decía, no, le va a hacer bien. Así bien, con toda su arrogancia que le compete, obviamente, porque es una profesional muy buena, muy ocupada también, pero digo, no, usted se siente y me explica. Porque al final yo necesito saber, yo soy la familia, necesito saber para qué sirve este medicamento y cuáles son los pros y contras de este medicamento. Y se sentó y dijo, sirve para ese, con toda la calma y obviamente con todo el conocimiento que le corresponde a una profesional de ese nivel, te explicó de tal forma que bien entendido. Lo demás en internet averiguar y listo.
¿Y cuánto le he quitado? Ni un minuto. Pero a veces, como os digo, tienen ese nivel de, o se sienten un nivel muy tan elevado que no quieren informar a los pacientes, incluso a las familias. Hay hay que romper, digamos, esas barreras. Tampoco es estar dando explicaciones de todo, pero digamos lo más básico, porque hay intranquilidad en las familias. Entonces, uno es informar e instruir al paciente, ya. Si informas al paciente, la familia no va a preguntar. Aunque siempre quieren encontrarse con los médicos, con algún encargado, siempre les van a preguntar, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi pariente? Pasa. Comprobar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito. En esto también hay que tener cuidado, porque a veces, a ver, un mal diagnóstico genera una mala prescripción. Yo recuerdo eso, una alergia, por ejemplo, que generaba estornudos y demás, se trató como si fuera tos. Y encima el paciente era alérgico a la penicilina y ya se imaginan lo que ha pasado. Entonces, ocurren esas situaciones. Siempre hay que manejar bien su historial y demás. Investigar si el paciente padece alergias y descartar interacciones farmacológicas, si tiene resistencia a medicamentos y demás. Y eso, aunque parezca obvio, lavarse las manos antes de preparar y usar un medicamento. Sobre todo si vas de paciente en paciente. Decía un médico de mucha trayectoria que nos dio una vez un curso sobre epidemiología y demás, era experto en eso. Decía, en un hospital, y eso se ha notado en la pandemia, cuando decían, prefiero atenderme en mi casa que en el hospital, porque en el hospital directamente, si no estoy enferma, me voy a enfermar, y de gravedad, me voy a contagiar allá. ¿Por qué lo decían? Porque no hay un protocolo para atender de un paciente a otro. Y eso se ve, y ustedes lo van a ver o recordar, que si vas a atender a un determinado paciente, inmediatamente atienden a otro paciente. Entonces van a uno, entran a otro, no salen, se lavan las manos, se sacan los guantes y demás, y vuelve a entrar a otro por un tema de costos. Pero es bien extraño. Y ahí es lo que se manejan los contagios. Un paciente que estaba sano, digamos, que solo estaba, digamos, con una apendicitis, aparece tosiendo. ¿Por qué? Porque otro paciente de otro lado estaba con tos y con otro, digamos, con otro problema gastrointestinal, pero estaba con tos. ¿Y quién lo ha transmitido? Siempre dicen, lo más probable que sean los que van de sala en sala. Por eso dicen, ¿no? Las recomendaciones lavarse las manos antes de preparar y administrar medicamentos, sobre todo cuando tienes interacción con varios pacientes. Aunque repito, esto es difícil por un tema, pero si la enfermedad es extremadamente contagiosa, un área de mucho contagio, es un protocolo, pero que no puedo garantizar que todos cumplen. Podríamos denunciar muchas cosas más, podría contar muchas cosas más que se vio a medida que voy contando, voy recordando también, pero es lo básico. Y es lo que pedía, ¿no? La coordinadora, tal vez hablarles sobre ese tema desde otro enfoque, que es, si bien mi área es el área de medicamentos, industria farmacéutica, y he estado casi 7 años en industria farmacéutica, desde áreas de producción, almacén, control de calidad, laboratorio, investigación, desarrollo y bioestadística también en el área de salud, que pues hay bastante experiencia en ese sentido. Sobre todo sobre medicamentos les hablaría un montón de cosas, pero no es, digamos, la temática, no es tampoco la materia. Tampoco puedo decir que soy del área de salud, sino son los años de experiencia los que han hecho que conozca bastante sobre este tema, sobre todo sobre lo que es la administración de medicamentos. Lo que tienen que hacer en ese sentido es siempre, ¿no? Recordar esta regla. Por eso este artículo se los he enviado. Ustedes lo pueden leer con más autoridad, porque son del área.
pero no olvidar esas reglas básicas, que a veces una regla básica, un simple consejo tan básico como es el registro, les puede ayudar bastante. Y nunca se olviden esa frase, un registro a veces conlleva una verdad oculta dentro del registro. Algo que tú hayas anotado puede ser la solución a un problema. Pero eso no va a ser todo el tiempo, sino siempre va a haber un momento específico. Entonces, si tienes esa costumbre de anotar todo en tu trabajo, entonces va a llegar un momento en que eso te va a salvar de algún problema o va a ayudar a otra persona a salir de un problema o va a ayudar a aclarar algo. Siempre. Eso no significa que estén con su diario andando todo anotando, ¿no? O sea, en el momento de descanso, para una nota, ¿verdad? Lo más importante, evidentemente. No vas a anotar, fui por el pasillo y volví. Entonces, no tiene sentido. Pero otras cosas que conlleven alguna especie de obligación, sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que podemos decir del área de la regla de 3, que es lo que un poquito la licenciada me pidió aclararles. Está, por si acaso, la temática ahí ya publicado en su material del Classroom. También el artículo que hemos visto en este momento está ya. Bueno, hay que descargarlo, ¿no? Pero aquí está. Está también, por si acaso, las reglas aquí están. ¿Sí? Pero es un artículo largo, interesante, que pueden leerlo, con casos, comentarios que hay. Y, que me estoy olvidando. El video va a estar acá, por si acaso, de hoy. Inmediatamente terminada la sesión, lo voy a subir. Algo más tal vez que pueda aclarar sobre evaluación. Básicamente estaríamos cerrando todo lo que es avance, contenido y demás con hoy. El martes es el examen, en horas de la tarde. Y eso porque me han dicho que tienen otra evaluación. Y presencial, pero en Punata. Como también me han dicho, en la mañana tengo en la central. Por si acaso, si alguien tiene algún choque, puede venir en la mañana. En la central va a ser a las 9 de la mañana. De ahí a las 11 yo voy a almorzar, de nuevo voy rumbo a Punata y también voy a estar listo ahí para empezar. ¿Algo más tal vez que podamos aclarar? ¿Ninguna consulta? Aparentemente no. Ojo, la práctica final es hasta el 29. Nadie lo envió todavía, pero ya está aquí publicado. No se olviden eso. Y repasar. Interpretaciones. No se olviden eso. Va a haber interpretaciones como segunda parte de la evaluación. El examen no va a ser extenso, durará máximo 1 hora. Va a ser ejercicios cortos, directos, lo que hemos visto, el avance, 1 o 2 preguntas teóricas, simple, y las interpretaciones son las que son 2 preguntas de interpretación, que vamos a ver, y ojo, va a entrar dentro de una de las preguntas de interpretación, aparte de interpretación, una pequeña regla de 3, ¿no? Para que calcules y demuestres que sabes.